según, ¿quiénes son esos? Está muy bonito eso, copiarlo, Y yo lo necesito, yo necesito así para la poesía, cuando digo poesía. Ajá. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Soy la diaconisa Bimba Vélez Roldán, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana Mayagüez Balboa, aquí en Puerto Rico. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludamos a los que están presentes aquí en nuestra iglesia y a los que nos siguen por internet. Hoy es domingo 29 de septiembre del 2024, 19º domingo después de Pentecostés. Y somos 4 iglesias presbiterianas en Puerto Rico que celebramos este culto unido. La iglesia presbiteriana Portacelli en San Germán, la primera iglesia presbiteriana en Añasco, la iglesia presbiteriana en Buen Pastor en Maricao y la tercera iglesia presbiteriana en Balboa, Mayagüez, de donde estamos transmitiendo. Que a Dios sea la gloria. Amén. Oremos en estos momentos, vamos al llamamiento a la adoración. Alabamos a Dios y somos su pueblo, en bienaventuranza. Bendita es la gracia de Dios que nos ofrece clemencia, compasión, justicia y paz. Amén. Amén. Ahora sí vamos a orar en alabanza a Dios, dirigidos por la presbítera Zulma Montero Hernández, miembro de la iglesia Portacelli en San Germán. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos llegar esta mañana a tu casa en delante de la alabanza. Te presentamos este culto de adoración, Señor, para tu nombre y gloria. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, con nuestras familias. Gracias por las bendiciones recibidas durante esta semana, Señor, y aquellas que tu infinita misericordia tienes reservadas para cada uno de nosotros y nuestras familias. Bendice a las personas que nos están viendo a través de las distintas plataformas sociales, Señor. Sé tú con ellos y con sus familias. Concédenos, Señor, no tener ansiedad por preocupación
preocupaciones terrenales, sino que podamos amar aquello que es de arriba y que podamos aferrarnos aún ahora que vivimos entre cosas transitorias, aquellas cosas que perdurarán. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Cantemos ahora un poco de coro cristiano, así que ahora vamos a tener testimonio con su hermano Rafael Amuncroche de la Residencia Presbiteriana Mayagüez. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Vamos a tratar de leer sin lentes hoy. Lee de la siguiente manera. Se titula Alfarero. Cuando ves al alfarero trabajando con el barro, voy también pensando que conmigo está bregando. Viendo esa vasija que la hizo con sus manos, así es que Cristo contigo va tratando. A veces se echa a perder, pero Él sigue tratando. Y al fin Él termina con su tesoro más preciado. Así en nuestra vida, en las manos de Jesús, porque somos la vasija que con sus manos Él moldeó. Porque así somos nosotros, al llamado del Creador, siendo aquí moldeados con toda su bendición. Pues Él es quien me ha llamado, con el amor que me ha enseñado, para así seguir creciendo, para llevar su legado. Porque no importa el pasado por el cual hemos pasado, siempre nos cuida desde antes de llamarnos. En Jeremías 18:6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos. Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, les invitamos ahora a orar en silencio, pedir a Dios por nuestros pecados.
Confirmamos que Dios llama a su pueblo para buscar la bondad y la paz. Por la fe en Jesucristo hemos recibido el poder de la verdad, la justicia y la paz en la bondad. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar La paz esté con nosotros. Saludándonos y por lo que acaban de llegar. En nombre del Señor. Pedimos nuestro culto. Y ahora vamos a tener acaban de llegar los hermanos queridos. Le damos gracias a Dios por los hermanos que acaban de llegar, al lado de toda su familia. Y vamos a pedirles ahora que tengamos la lectura del Evangelio para hoy, que está en San Marcos, capítulo 9, los versos del 38 al 50. Y los va a leer La hermana Ceres Camasta. Ceres. Ceres. Solo Ceres. Puede ser, no importa, no importa. Camasta. Lo importante es que sale ahí. Amén. Buenos días a todos. La lectura del Evangelio para hoy se encuentra en Marcos, el capítulo 9, los versos 38 al 50, y lee así. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtatelo.
Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los 2 pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno, donde no morirá el gusano que los devora, ni su fuego se apagará. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, porque pueden vivir en paz unos con otros. Palabra del Señor. Te Alabamos, Señor. Ahora tendremos el sermón que hoy estará a cargo del reverendo José Ángel Morales Meléndez, moderador de esta iglesia y miembro del presbiterio del Suroeste. El Señor nos bendiga Amén. en esta mañana. Amén, amén. Hay regocijo entre todos nosotros porque nuestro amadísimo y excelentísimo Salvador Cabaza está con nosotros después de atravesar un alcance de salud. Las oraciones de acá de la congregación y de toda la congregación extendida, nos alegramos mucho de que esté con nosotros. Todavía sigue en tratamiento, ¿verdad? Pero las bendiciones del cielo, ¿no? Y esa expresión de alegría cuando te vimos, pues, es un agradecimiento a Dios porque cuida. También Rafael, que está pasando por un proceso con su amada esposa Olga. Así que esperamos que Dios siga manifestándose con poder en medio de los tiempos y ver esta hermosa familia que está ahí, Lidia y todo su gloria. Todos sus hijos. Es una alegría inmensa para todos nosotros. Y lo que hemos atravesado, ese camino de enfermedades, y particularmente la situación de nuestro hermano Salvador, sabemos lo complicado que resulta para uno adaptarse a todos los cambios y tratamientos. Así que la paciencia de Dios sea contigo en estos momentos. Y hablando de percances, he tenido problemas con la presión en estos días. Y aquí estamos, a la gloria de Dios en su ministerio. Y probablemente entonces vamos a estar por acá un poco más frecuente, porque el pastor Ángel, en su corazón inmenso que tiene, accedió a cooperar con la iglesia presbiteriana en Guaniquilla, que hace año y medio no tienen un recurso pastoral. Entonces hoy precisamente Ángel está allá, y los segundos domingos de mes, que estaba asignado aquí, hasta diciembre por lo menos va a estar allá con ellos, y entonces yo cubro a Ángel acá los domingos segundos y los últimos de mes. Así que tratamos de expandir la cabaña, ¿verdad? Para cubrir todas las áreas y pedir a Dios que envíe obreros a su obra, que tanta falta hace. El tema de hoy, como pudieron ver en la pantalla, tiene que ver, por ahí lo están buscando, y nada menos ni nada más, ser sal para sazonar. Y precisamente es algo que me prohibieron a mí, que no utilice sal, porque la sal, entonces hay una correlación que aumenta la presión si se toma desproporcionadamente. Así es que muy apropiado el tema de hoy, por lo menos lo que tiene que ver con mi persona. Hay gente, muchos curiosos que se pasan escudriñando la historia
Y hay un grupo que plantea que la palabra salario, la cual ha sido parte de nuestra vida, de muchos de nosotros que hemos sido asalariados, viene precisamente del sal. Supuestamente en tiempos antiguos se le pagaba a la gente con sal, porque era algo muy preciado en esos tiempos, y las jornadas antes de que las monedas se utilizaran como poder adquisitivo, se usaba la sal porque era algo que era bien preciado, y a usted entonces se le pagaba en sal a base del tiempo que usted trabajaba. Y de ahí entonces viene la palabra salario, ¿verdad? Eso es algo que algunos historiadores plantean. Yo lo repito, ¿verdad? En ese sentido, del origen de esa palabra, el salario. Y es interesante porque Jesús utiliza ese concepto en este texto bíblico. Mucho antes de que se comenzara a utilizar el concepto de la inclusión. Inclusión es donde todos debemos tener oportunidad para participar de todas las cosas. Que no se debe excluir a nadie por su condición racial, económica, preferencias sexuales, orígenes, de su nacionalidad, etcétera. Que todos tengamos acceso a disfrutar de aquellas cosas que son de beneficio para la humanidad. Entonces, ese elemento de la inclusividad. Bueno, por ahí hay unas ofertas en los hoteles. Le pueden preguntar a Pupito y a Rosa y a Vilma, que son, ¿verdad?, asiduos participantes de los famosos All Inclusive, ¿no? Donde usted va a un sitio y paga y tiene acceso a todas las cosas que ese hotel o esa cadena de hoteles o de cruceros ofrece, ¿no?, para dar todo inclusive. Entonces, antes que esto ocurriera en este tiempo, que es algo que está muy de moda, ¿no?, se habla todo de inclusive, de los derechos, Jesús plantea ese concepto aquí en este Evangelio según San Marcos. Y sucede lo siguiente, ¿verdad? Que las escrituras son bien curiosas. Tiene tanto elemento curioso y positivo, ¿no?, que 2000 y tantos años antes se plantearon y hoy son pan nuestro de cada día. Y este texto bíblico en particular nos presenta una combinación de lo que resulta ser lo inclusivo y lo que ocurre en la mente de nosotros cuando de alguna manera somos elegidos o seleccionados para algunos cargos en particular. El texto bíblico sugiere, y de ahí entonces yo interpreto, que ocurre un mecanismo interno en nosotros los seres humanos, que cuando se nos dan cargos de responsabilidad y de acceso al poder, hay una transformación en nosotros donde va surgiendo en nosotros el elemento o el concepto de la superioridad. Hay una tendencia a pensar, porque hemos sido elegidos, somos privilegiados. Y si somos privilegiados, tenemos el acceso total al poder. Bueno, eso se parece un poco a las campañas políticas y a los políticos que son compensados luego de una campaña política, acceden al poder y entonces se desarrolla en ellos el concepto de superioridad. Se creen superiores a todos los demás. Como decía mi abuela y mi abuelo, son unos desmerecidos, ¿no?, que se cree que son superiores, que se lo merecen todo, lo cual no es cierto. Bueno, entonces este texto bíblico nos plantea algo parecido.
comienza la narrativa de Marcos, y esto es lo exquisito del Evangelio, ¿no? Que nos habla de tantas condiciones y tantas situaciones en la mente de nosotros, y nos los narra para que nosotros, 2000 años después, podamos comentarlo y hacer los ajustes en nuestra vida. Pues de lo que se trata este Evangelio es nada más y nada menos que hay una pugna, hay una lucha. El domingo pasado o el antepasado se hablaba sobre la lectura del Evangelio, donde hay una lucha entre los discípulos porque plantean entre ellos quién es el mayor entre todos ellos. Ellos eran alrededor de 12 discípulos primarios, pero había también otros discípulos que estaban a su alrededor, y seguidores de Cristo. Y surge una polémica, una lucha de quién es el mejor entre ellos. Porque obviamente quien sea el mejor va a tener acceso al poder, y entonces va a tener la capacidad de tomar decisiones en nombre de los demás. Bueno, el asunto es que Jesús los oye en esa discusión y dice, bueno, hace rato yo los oigo a ustedes en ese proceso de discusión. ¿Cuál es la situación? Y dice, bueno, estamos aquí hablando sobre quién es el mayor entre nosotros. Cosa que cuando tú vengas en tu reino nuevamente, uno esté a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Acceso al poder. Y Jesús le dice, sí, pues mira, muy buena conversación. Pero les digo lo siguiente, el que quiera ser grande, el que quiera ser mayor entre ustedes, es el que sirva más. Aquel que sirva, ese va a ser el mayor. Porque el que no sirve, no sirve. Eso es una expresión mía, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Para ser servidor hay que estar en disposición de servir. Acá en Puerto Rico usamos mucho el concepto de servidores públicos, ¿verdad? Pero a veces los servidores públicos lo que quieren es ser servidos. Así que esos no son grandes en el reino de los cielos, sino aquel, como dijo Jesús, que quiera ser grande, que quiera ser mayor, debe servir. Entonces, esa discusión genera este otro versículo, este otro capítulo que estamos discutiendo hoy. Resulta ser, oigan bien, que Jesús elige a una serie de hombres para que en su nombre, en el nombre de Cristo, hagan cosas en medio de la comunidad. Dice, mira, yo quiero que ustedes vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, me representen, pero les voy a dar los elementos para que puedan ser efectivos. Entonces les voy a dar la autoridad, decía Jesús, y les voy a dar el poder para que en mi nombre hagan muchas cosas. Oiga, nos mandan usted al trabajo, ¿verdad? ¿Y con qué voy a hacer el trabajo? Bueno, voy a hacer el trabajo porque te voy a dar un carro, te voy a dar un teléfono, te voy a dar una computadora, te voy a dar dieta y viaje. Son las herramientas que uno necesita para hacer el trabajo. Yo estuve muchos años negociando convenios colectivos con una unión de trabajadores de la salud, de médicos, de enfermeras, se llamaba la 1199, que tenía base en Nueva York, en la zona este de los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico. Entonces negociábamos precisamente las cosas que los trabajadores de la salud necesitaban para funcionar. Lo que se llamaba las obvenciones, que era que se le diera el almuerzo, ¿verdad? A cambio de tiempo. Si tienes un turno de 8 horas, pero darle 1 hora de almuerzo a una enfermera y a un médico es cuesta arriba, porque entonces no se le provee el cuidado al paciente. Dice, pues, en vez de 1 hora, cógete media hora. Ah, pues está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Bueno, te voy a dar a cambio el almuerzo. La institución tiene que responsabilizarse por darle el almuerzo. Ah, pero eso es poco, pues te vamos a dar los uniformes, ¿verdad? Entonces uno empieza a negociar las cosas que necesito para hacer el trabajo y llegar a
estuve muchos años haciendo ese trabajo, ¿verdad? De negociar aquellas cosas que se necesitaban para trabajar. A veces se trancaba la cosa, ¿verdad? Y ahí vienen las famosas demostraciones, los piquetes, las huelgas y cosas así. Pero los discípulos del Señor van a hacer un trabajo y Jesús le da lo que necesitan realmente para hacer el trabajo. Si ustedes van a ir por el mundo, van a predicar, y yo les voy a dar el poder para hacer milagros, sanaciones, todo por ahí en adelante, ustedes van a tener la capacidad para hacerlo. O sea que los discípulos fueron bien equipados para hacer el trabajo, o sea, no fueron desprovistos. Había que tener fe, ¿verdad? Entonces dice, pero le advirtió algo, le dice, mira, cuando vayas a los sitios, no lleves alforja, ¿verdad? No lleves una cartera grande porque no es para recoger dinero que te vamos a enviar, sino para hacer la obra. Y cuando llegues a los sitios, el pueblo al cual tú vas a servir se encargará de tu sostenimiento mientras tú estés en ese territorio. Esa expresión del Evangelio rompe realmente con los famosos discursos de la teología de la prosperidad que predican muchos evangelistas en los Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? Donde, aquí había uno en Puerto Rico, un famoso predicador que decía, yo soy hijo de un rey, porque Dios es rey. Si yo soy hijo de un rey, quiere decir que yo soy príncipe. Y si yo soy príncipe, debo vivir acorde a como vive un príncipe. Así que ustedes me tienen que mantener. Yo necesito casa, necesito ropa, necesito vehículos, necesito viajes internacionales, Bueno, la cosa era que los pobres hermanitos de esa denominación, para lo único que trabajaban y fungían era para sostener y mantener al príncipe. Pero tuvo grandes dificultades ese príncipe, se tuvo que ir de Puerto Rico y por allá anda por Texas, haciendo lo mismo, pero dejó al hijo acá trabajando a cargo de esa función. Rompe grandemente lo que plantea el Evangelio con lo que hacen muchos grupos religiosos del tiempo. Pero volviendo al texto bíblico, Jesús envía a los discípulos con todos los elementos para hacer el trabajo. Pero ¿qué pasa? Dice que se van, realizan su trabajo y regresan, me imagino que para una reunión de análisis de lo que estaba pasando. Y Juan, el discípulo Juan, inicia una conversación con Jesús y le dice, Señor, tenemos que decirte algo, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Y bueno, fuimos a trabajar, en tu nombre sanamos a la gente, en tu nombre echamos demonios fuera, le traímos la paz y la salud mental a la gente, predicamos, ocurrieron señales, milagros. Oígame, realmente es un reporte bueno, ¿verdad? Usted como empleado, como trabajador, va donde su jefe, ¿verdad? Y lleva un informe positivo, eso es excelente, se lo sacaron a los discípulos de todo lo que le dijeron. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que cuando estábamos haciendo estas cosas, encontramos a una gente haciendo lo mismo que nosotros hacemos, hacían milagros, había sanaciones, había represión de espíritus malignos, hacían señales y prodigios. El único problema era que no eran de nosotros, que no eran del grupo, que no habían sido comisionados por ti para hacer esas cosas. Entonces, para los discípulos, eso era un problema. Era un problema que hubiera otra gente haciendo lo mismo que ellos hacían. No había una capacidad de los discípulos para soportar la competencia
Ellos vieron a esa gente que hacía esas cosas como competencia al ministerio que ellos estaban desarrollando. Le voy a leer algunas fracciones de este incidente. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque él no nos seguía. Bueno, aquí tenemos un primer problema. El primer problema que tienen es que a ellos no le dieron la facultad para elegir y determinar quién podía hacer las cosas en nombre de Dios. Y entonces ellos se atribuyen ese aspecto de su vida. O sea, nosotros tenemos la capacidad de decirle a la gente quién puede hacer las cosas y quién no. Pero es que ellos no fueron elegidos para eso. Ellos fueron elegidos para servir en nombre de Dios, para hacer milagros y señales, porque Dios les dio la potestad para eso, pero no para determinar quién podía hacer las cosas, ni legislar, ni mucho menos legislar a base de otros conceptos que no fueron para los que fueron llamados. Ojalá y todos los políticos fueran seguidores de las palabras de Cristo, porque la mayoría de los políticos se atribuyen cosas para los cuales no fueron elegidos. ¿O acaso cuando nosotros los puertorriqueños elegimos a un gobernador, le dimos la facultad para que nos endeudaran 40 y 50 años haciendo contratos con las autoridades extranjeras para administrar las cosas importantes a Puerto Rico? ¿Acaso nosotros elegimos los gobernantes para que tomaran la decisión de vender la telefónica o ceder la administración del agua, de la luz, de todas esas cosas? Pero no fueron elegidos para eso. Fueron elegidos para ¿qué? Para servir, para resolver los problemas básicos de los puertorriqueños, y así pasa en cada lugar. Tampoco los elegimos para que vayan a hacer guerra y después coger a nuestros hijos y obligarlos a pertenecer a un ejército para defender qué sé yo qué cosa en el extranjero. O sea, no hay forma de justificar eso, a menos, ¿verdad? A menos que haya una agresión contra nosotros, la cual entonces nosotros tenemos que organizarnos para defendernos de las agresiones exteriores. Pero los discípulos se arrogan eso que los políticos aquí en Puerto Rico, hablo de Puerto Rico porque es donde yo vivo, toman decisiones para los que no fueron llamados. Y cuando entonces nosotros protestamos de esa situación, nos dicen: usted no tiene autoridad para protestar. Y digo, pero ustedes tampoco tenían autoridad para hacer lo que hicieron. Y los discípulos entonces se arrogan y deciden los discípulos decir: mira, Señor, le dijimos que ellos no podían hacer eso. O sea, para que ustedes vean que la Escritura nos trae esos elementos de conflicto. A veces nos predican y nos dicen: cremas y fresas, ¿no? O cremas y melocotones, que todo es bueno, que todo es tranquilo. No, había un conflicto de esta naturaleza de interpretación. Nosotros le prohibimos porque ellos no eran parte de nosotros. Yo he buscado en la Escritura ese mandato de Jesús a los discípulos y en ningún lugar le dice a los discípulos que ellos pueden hacer eso. Ellos se abrogaron esa autoridad. Pero entonces Jesús les dijo lo siguiente: miren, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir nada en contra mí. Esa expresión de Jesús es lo que yo llamo el elemento de la instrucción. Mira, probablemente hay gente que no sean presbiterianos, que no sean católicos, que no sean pentecostales, que no sean adventistas, que van a hacer las cosas
de una manera distinta como nosotros lo hacemos, pero tiene la bendición de Dios. O sea, esto no es algo personal, esto no es algo propio para un solo grupo. O sea, la gracia de Dios es para toda la humanidad porque incluye a todos los seres humanos. Los discípulos, porque le dieron un poquito de poder, pensaron que ellos podían determinar quién sí y quién no. Quién podía ir y quién no podía ir. Quién podía ejercer y quién no podía ejercer. Nuestra iglesia presbiteriana, en eso, ¿verdad?, ha dado un poco de cátedra, porque cuando decían que las mujeres no podían ser pastoras, porque a alguien se le ocurrió de las iglesias tradicionales decir que las mujeres no habían sido elegidas por Dios para ser pastoras. Y entonces, miren, utilizaban las escrituras para probarlo. Claro, las utilizaban de forma incorrecta. Decían, no se puede. Dios no elige mujeres para cumplir con... Bueno, todavía en la iglesia católica las mujeres no pueden ser sacerdotes, ejercer el sacerdocio. La iglesia adventista las mujeres no pueden ser pastoras. En la iglesia bautista del sur las mujeres no pueden ser pastoras. O sea, todavía encontramos recibos de ese concepto de que si tú no eres como nosotros no puedes hacer y ejercer. Pero en la iglesia presbiteriana ya comenzó a romper esos elementos, y aquí en Puerto Rico en los años 60 abrió sus puertas para que las mujeres pudieran ejercer como pastoras, porque se dio toda una lucha para exponer y enseñar que somos iguales. Somos iguales y todos tenemos el derecho a fungir. En estos días me llamó alguien de una de las iglesias en las cuales yo fui pastor y me dice, pastor, el hermano fulano de tal se fue de la iglesia. ¿Y qué le pasó? Digo, pues desde que usted se fue, como vino una pastora, desde que usted se fue, el hermano dice que él no reconoce a las mujeres como pastor y se fue para otra congregación de otra denominación. O sea que eso pasa todavía. Se excluye a las personas por condición de color, de raza, de condición social y de todo esto. Así que Jesús le dice a los discípulos, mira, ustedes no tienen ese poder, ustedes no son los que van a determinar a quién yo llamo, a quién yo elijo. Eso es potestad y facultad de Dios. Inclusividad. Todos pueden venir a servir en nombre de Dios. No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir o hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, el que no es contra nosotros, con nosotros es, independientemente si hace las cosas como las hace o como ustedes las hacen. Pero no lo consideren enemigos, no lo consideren traidores, sino son gente que yo elegí y les di potestad como a ustedes para hacer las cosas en mi nombre. Oigan bien, le dice Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Bueno, le dice Jesús algo adicional, mira, ustedes van a ir al mundo a predicar y enseñar a hacer cosas, y allí van a recibir bendición de gente que no son mis seguidores, pero gente que tiene la comprensión y la capacidad de fungir como seres humanos excelentes, que van a vertir todo su amor y toda su solidaridad con ustedes, independientemente que sean cristianos. Yo no sé si es que leer hebreo y leer griego es difícil, que fueron los idiomas que se
escribieran originalmente las Sagradas Escrituras. Pero a partir de un momento de la historia se ha hecho todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Y todos los grupos, acabo de leer que Puerto Rico es el país número 1 que por milla cuadrada tiene más iglesias. Wow. Pues yo quedé en shock, como dicen allá en el área donde es mi familia. Gracias, anonadado. En vez de decir, somos el país número 1 en el mundo que por milla cuadrada tiene más iglesias. La República Dominicana está en 4º lugar. Wow. Un dato curioso. México, Chile, Argentina, por kilómetro cuadrado, si no quieren usar por milla cuadrada, es de los países que más iglesias tienen por milla cuadrada. Pero Puerto Rico, o sea, en cada esquina hay bueno, aquí hay 1, 2, 3, hay como más de 4, 5, 6, 7, 8 en 2 cuadras. Hay 8 iglesias en 2 cuadras, aquí donde estamos nosotros. Entonces, fíjense las diferencias. Unos dicen que hay que adorar el domingo, otros que el sábado. Se puede usar barba, que se puede usar barba. Toda una comprensión. Pero Dios los llama a todos de una u otra manera. Pero aún más, la historia de la humanidad nos plantea que las grandes guerras han sido por conflictos religiosos de quién tiene el poder para representar a Dios en el mundo. Allá los musulmanes dicen que fue Mahoma que recibió la iluminación de Dios y ellos representan a Dios y siguen a Mahoma, y entonces los judíos dicen que no, que ellos fueron los llamados y escogidos del pueblo de Dios y ellos, bueno, entonces en vez de sentarse a discutir, lo presentan a macanazos y a bombazos y a misiles porque quieren saber quién es el que representa a Dios. Es una cosa inverosímil, es absurda, porque ni el Corán, yo soy asiduo lector del Corán, que es el libro sagrado que dejó Mahoma para todos los seguidores, y obviamente de las Sagradas Escrituras. Y en ningún lugar se plantean que para resolver las diferencias hay que entrarse a macanazos, ¿verdad? Y esa disputa. Y Jesús entonces le dice, no se lo prohíban, porque el diseño de la humanidad es Dios el que lo establece. El concepto que hay detrás de este planteamiento bíblico. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Termina esta narrativa bíblica con algo un poco extraño. Muchos dicen que ahí inicia otro tipo de conversación. Yo creo que es lo mismo. Cuando dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Algunos dicen que ahí cambió la conversación y Jesús está hablando de los niños. Miren, Jesús está hablando de esa misma gente que los discípulos le prohibieron que predicara y hicieran cosas en nombre de Dios. Claro, unos estudiosos y gente que estudia la Escritura desde una perspectiva, ¿verdad?, sin mucho fundamento teológico y de traducción, pues plantea que eso es otra cosa, ¿no? Está hablando de esa gente que hace cosas en nombre de Dios, que fueron llamados por Dios, pero que no tienen las capacidades que supuestamente tenían los discípulos, ¿no? Esos son pequeñitos, y hay de aquel que haga tropezar a estos. Jesús diciéndole, ustedes no se imaginan cómo ese Señor que estaba haciendo cosas en mi nombre, la cual ustedes le prohibieron hacer las cosas, se está sintiendo ahora. Porque yo lo escogí, yo lo llamé y yo le proporcioné las herramientas para que hicieran lo que estaba haciendo. Y ustedes le fueron a echar un balde de agua y decirle, mira, ustedes no pueden hacer eso porque no tienen el título. Ustedes no pueden hacer eso porque no tienen el título para hacerlo. ¿Quién da el título? ¿Dios o los hombres? Nos da Dios y Dios llama y escoge
aquellos que deben hacer su obra. Le dice entonces Jesús, mire, les voy a contar algo. Sigue la lectura de este capítulo excelente, ¿no? El capítulo que estamos viendo de Marcos 9, de los versículos del 30 en adelante. Y entonces, particularmente del 38 hasta el 50. Entonces vuelve Jesús y sorprende a los discípulos y le dice, mire, si ustedes hacen tropezar a gente que está haciendo la obra, ustedes tienen un problema grande. Van a tener un problema grande con toda la creación. Es mejor que se metan, se amarren una piedra y se lancen al mar. Es mejor que desaparezcan, porque vendrá juicio grande sobre ustedes por discriminar, por no permitir que otros hagan el llamado al cual yo los motivé a realizar. Ustedes no tienen ese poder. O sea, nosotros no podemos excluir a nadie. Bueno, hay todo un debate en la iglesia sobre quiénes pueden comulgar. Y les digo esto porque ya dentro de un minutito vamos a participar de la Eucaristía, de la comunión. Hay algunos que dicen que para poder participar del pan y de la copa tiene que estar bautizado. El problema es que en la Escritura yo no encuentro ninguna referencia a ese asunto de que hay que estar bautizado. Yo encuentro referencia que para participar de los elementos del pan y el vino hay que manifestar que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, una confesión. Y lo que planteaba Juan el Bautista del arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Son las únicas limitaciones. Por eso la iglesia presbiteriana, cuando vamos a ofrecer la Eucaristía, decimos que es una mesa abierta, por eso es que la mesa está a nivel de pueblo, no está acá arriba como un altar, se guarda el pan y el vino acá arriba, ¿no? Está ahí a nivel de todo el mundo, porque el ofrecimiento es para todo aquel que confiese que Cristo es su Señor. Y cuando repartimos, es una decisión de cada cual de los que estamos aquí. Si toma del pan y de la copa, claro, hay unas advertencias que se hacen a la luz de lo que nos dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa, porque si comen indignamente, pues acarrean problemas para su vida. Pero ¿qué es comer indignamente? ¿Usted no se ha preguntado qué es comer indignamente? Yo tengo graves problemas con eso cuando una persona comete actos que van contra la humanidad, cuando una persona participa o permite actos deshumanizantes. Pero entonces el domingo va a la iglesia y come el pan, y come vino, y comulga, no hay problema. Pero digas antes, permitió toda la injusticia más grande. Es una contradicción. Yo creo que a eso es lo que se refería Pablo. O sea, que para comer indignamente es que tu comportamiento y tu vida no va acorde a lo que plantea el Evangelio. Bueno, en fin, Jesús le dice, mira, ustedes no pueden discriminar, porque yo soy el que llama, todos están incluidos porque yo los llamo. Ahora, y aquí viene la parte severa de este texto bíblico, si tu mano, escuchen bien, si tu mano te fuere ocasión de caer, de pecar, de cometer una acción contraria a la voluntad de Dios, es mejor que te la corte, un poquito práctico, es mejor que te la corte, porque es mejor entrar en la vida eterna manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y vuelve y dice,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, corta. Mejor es entrar a la vida eterna cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense que es una expresión de Jesús un poco drástica, ¿no? Ha habido eventos en la historia de la humanidad donde la gente ha cogido este texto bíblico literalmente y han terminado amputándose algún miembro de lo que ellos entienden que le hace pecar. Le preguntaron a Gandhi, todos sabemos quién es Gandhi. Gandhi, que fue un líder en la India, le preguntaron sobre este texto bíblico. Y Gandhi, con la sabiduría que le acostumbraba a tener, porque está la ley del talión, o sea, la ley del talión es la que está utilizando ahora mismo Israel, el pueblo de Israel, este pueblo, no el pueblo de Dios, el pueblo Estado de Israel, que es un gobierno militar. Ese Estado está aplicando el concepto de la ley del talión, dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, como los musulmanes o los musulmanes, ¿no? Esta gente, tanto en el Líbano como en Gaza, supuestamente, pues, supuestamente no, atacaron a Israel y produjeron como 1.700 muertes. Entonces, el primer ministro israelí tomó la decisión de aplicar la ley del talión. Entonces me mataron antes, pero yo le voy a matar. Dijo, voy a cobrar venganza. Bueno, que fue un poquito exagerado y aquellos que mataron 1.700 y él va por cerca de 80 o 90.000 muertos allá en Gaza. Y dice, pero también en el Líbano también pasó lo mismo y ya va cerca de 5.000 muertos en el Líbano. Porque tienen derecho, porque la ley de Dios les permite hacer eso. Tremendo disparate y es mentira y falso. Eso no es de esa manera. Son conflictos humanos y hay base bíblica para sostener lo que estoy diciendo. Bueno, el asunto es que aquí en el texto bíblico Jesús le está diciendo todavía a los discípulos. Acuérdense que el tema principal es que los discípulos dicen, no, nosotros no podemos permitir que estos otros hagan lo que están haciendo en tu nombre. Y Jesús le dice, mira, tengan cuidado. Y finalmente Jesús le dice, porque si ustedes hacen tropezar a alguien de su fe y de lo que ellos entienden, es mejor que se corten las manos y los pies, porque al reino de los cielos es mejor entrar sin manos y sin pies que entrar completito, porque van directamente para el infierno, que es el Gema, que es el lugar a las afueras de Jerusalén donde era un basurero. Ese es el Gema, ese es el infierno cuando el Nuevo Testamento nos lo plantea. No es el infierno dantesco que nos presentan las novelas y las interpretaciones estas de los fundamentalistas, que era el lugar donde se quemaba y se echaba la basura a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y eso es básico en la interpretación bíblica, porque los van a echar allá al Gema, al lugar, el basurero donde se quema, donde no se apaga el fuego, porque el fuego se mantenía prendido todo el año, quemando basura. Y había gente que echaba cuerpos humanos allí también. Es mejor que se saquen los ojos, ¿no? Te presenta los pies, las manos y te pone los ojos. Porque por los pies y las manos uno ejecuta las cosas, hace cosas, pero por los ojos uno ve la realidad y no hay peor cosa que uno que tenga vista pero que no quiera ver. No hay peor ciego que el que pueda ver y no ve. Si tu ojo te fuera ocasión de caer por discriminar
por no permitir y aceptar a la gente como son, es mejor que los tiren a la basura, a ustedes, por ser personas con sus prejuicios. Finalmente el texto bíblico nos plantea y nos dice, porque todos ustedes serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué van a sazonar? Yo no sé si este texto bíblico nos puede decir algo a nosotros, pero el planteamiento final de Jesús es que los que creen en Jesús, los que han sido llamados, son la sal del mundo. Nosotros somos los que debemos provocar la armonía y la solidaridad entre los pueblos. Nosotros debemos ser lo que le da color y sabor a las cosas, porque las acciones de exclusión, de no aceptar a los demás, es como la sal insípida, que por más sal que usted le eche la cosa, no va a dar gusto. Nosotros, la iglesia, el cristianismo debe ser lo que le da gusto a la vida. Bueno, entonces, hay algo malo, o sea, o la escritura se escribió incorrectamente, o los que la interpretan están equivocados. Yo opto que la escritura se escribió bien, y los que la interpretamos somos los que cometemos las equivocaciones y comenzamos a excluir gente porque no nos gusta cómo visten, no nos gusta cómo se peinan, no nos gusta cómo cantan, cómo adoran, si se reúnen el sábado, si se reúnen el domingo. O sea, en nombre de Dios estamos haciendo lo que los discípulos hicieron. Los regañamos, le dijimos que no podían hacer eso porque no tenían la autorización. Si no tienen la autorización, como reglamentando a Dios. A Dios no se puede reglamentar. Dios llamó a toda la humanidad, envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que por ti y por mí muriera. No dijo que era por los blancos, no dijo que era por los negros. Miren, hasta los otros días, y termino, ¿verdad? Hasta los otros días en África, durante la época de las Apartheid, las iglesias reformadas, de las cuales nosotros somos parte de esa iglesia reformada, había una segregación racial. Entonces, la iglesia reformada en África tenía culto para los blancos, los negros pues no tenían. Y los predicadores blancos reformados en África decían que ser negro era la señal de un castigo de Dios. Y eso lo enseñaban en los catecismos. O sea, ser negro, según esta gente allá en África, era la señal de un castigo de Dios. Y la gente aceptó eso y lo aceptó por doctrina. Por tal razón, discriminada. Y si había un joven que quería ser pastor porque tenía llamado a Dios, no. Tú, pastor, siendo negro, no es posible. Y eso duró hasta los otros días. Hasta que el pueblo se subleva y hay una gran transformación. Pues recientemente la iglesia reformada en África hizo una declaración que se llama la Confesión de Belhar. La Confesión de Belhar es lo que la iglesia blanca africana admitió luego de todas las barbaridades que cometieron, porque decían que los negros no podían ejercer el nombre de Dios. Les hicieron una confesión. Particularmente lo que hace la confesión es ese sector de la población negra que hace una declaración diciendo: Dios nos llamó porque todos somos iguales. Y es una declaración de expresión de igualdad, a pesar de que ellos sufrieron la represión de las Apartheid,
¿verdad?, de la segregación racial, hicieron un documento diciendo todos somos iguales. Ustedes, ¿verdad?, los invitamos a que sigamos adelante en el nombre del Señor. Y esa confesión hace como, me corrige Sonia, como 4 o 6 años atrás, fue adoptada por la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y por nosotros, que se llama la Confesión de Verdad, y está en los libros. Que esté interesado me la puede pedir y yo se la doy, donde aparece la expresión de una gente que sufrió la persecución racial, pero que al final de todo dice, no, mira, nosotros siempre hemos dicho que todos somos iguales. Y ahí está. Bueno. Horror y cuenta nueva. Dios no excluye a nadie. Los discípulos estaban equivocados. No tenían la autoridad para reprender a aquellos hombres que en su nombre estaba haciendo grandes cosas. Eso hay que aplicarlo en estos tiempos. No podemos excluir a nadie. La iglesia del Señor está abierta para todos y todas. Amén. En esta iglesia presbiteriana, tercera iglesia presbiteriana, Mayagüez Balboa, era una congregación de más de 200 y pico de miembros. ¿Qué pasó? Esta era una congregación grandísima, con un presupuesto de más de 120 o 125 mil dólares al año. Yo fui moderador de esta iglesia en un tiempo, 2 años estuve, con niños, jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Este asunto de incluir o no incluir. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos planteó que todos los seres eran iguales. Y esto es un tema controversial que casi no se toca. Esta iglesia se dividió y dejaron como 8 personas. Sí, 8. Quedaron 8. El resto se fue de esta iglesia. Y después se fueron. La razón fue porque la iglesia en Estados Unidos, en su análisis teológico, hizo 2 cosas. Primero, acató la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que planteó que se podían casar personas del mismo sexo. Eso fue una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso no lo inventó la iglesia. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tienen derechos iguales. Hombre o hombre puede casar, mujer. La iglesia presbiteriana entonces, en su fidelidad a la Corte Suprema y al sistema norteamericano, determinó lo siguiente: la iglesia aceptará matrimonios igualitarios del mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un hombre y un hombre que quieren casar, pues la iglesia los va a recibir, van a convivir en la congregación como cualquier otro miembro de la iglesia. No van a discriminar por su decisión. Dice que es una respuesta a una decisión del Tribunal Supremo. Pero entonces la iglesia presbiteriana dice lo siguiente, dice, y los ministros, pastores y pastoras, podrán casar parejas del mismo sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia presbiteriana de Tesoro dijo, mira, un ministro, en este caso yo, puedo casar un hombre con un hombre y una mujer con un hombre. Pero, y ahí viene la diferencia, será decisión del celebrante. O sea, yo soy, en esa medida, si decido casarlo o no casarlo, o referirlo a otra persona que lo case. Nos dio esa libertad. Y cada congregación, y eso está escrito, cada congregación determinará si en sus facilidades realizan bodas de ese mismo, de parejas del mismo sexo. Eso fue todo lo que hizo la iglesia presbiteriana. Claro, también cambió una doctrina que tenían que decía que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Una unión entre un hombre y una mujer, que era lo que estaba escrito antes. Eso lo cambiaron y pusieron, porque el matrimonio será una unión entre 2 personas. Entre 2 personas. Pero es doctrina de la iglesia para
ponerlo acorde a lo que plantea el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y evitar demandas y un montón de cosas. Pero nos dio la opción a la congregación y a los pastores de tomar esa decisión. En Puerto Rico, acá en Puerto Rico, los 3 presbiterios votaron en contra de esa medida. ¿Qué quiere decir eso? Porque acá la conciencia puertorriqueña, por su forma de ver la vida de la familia, decidieron no aceptar. Pero, como ganó la mayoría, pues nos quedamos. Aquí en Puerto Rico, la intolerancia religiosa, esta congregación en particular, digo, no aceptamos eso porque eso es pecado, y se fueron y fundaron otra iglesia, que creo que se llama Iglesia Evangélica Presbiteriana. Y están por ahí, ¿no? Están por ahí, pero tienen como 300 o 200 personas, ¿verdad? Simplemente porque no estuvieron de acuerdo en que las personas decidieran hacer esto. Mi humilde opinión. Y tampoco aceptaban pastores que fueran. Entonces, lo otro era que pastores que se casaran con hombres pues no podían ser pastores. No lo aceptaban. Pero a nivel de Estados Unidos, sí. Si un pastor decide casarse con un hombre, pues se casa. O una mujer. Pastor no se casa. No hay problema de ellos, ¿verdad? Y su conciencia. Pero eso es la intolerancia. Y entonces la iglesia optó por la inclusión. Y uno de los pasajes famosos es precisamente este, ¿no? Donde Dios en Cristo Jesús, pues, al final de todo el juicio, cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Dios y ahí seremos juzgados con lo que hicimos, no hicimos, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que debimos hacer y no hicimos. Es potestad de Dios. El llamado en esta mañana a que seamos un cuerpo inclusivo, que aceptemos. Habrá tiempo para hacer una historia. Mira, para que ustedes vean lo que es la intolerancia. La iglesia presbiteriana tiene un sistema de elección. Uno elige anciano y anciana para hacerse cargo. En una ocasión en una iglesia, de verdad, me dijeron, pastor, hay una situación terrible. Le digo, ¿cuál es la situación? Usted tiene que resolverlo. Le digo, ¿pero cuál es la situación? Porque fulana fue nominada para ser anciana de la iglesia. Y fulano fue nominado para ser anciano de la iglesia o diácono. Y yo, pues gloria a Dios, porque en voluntarios son. Dice, no, pastor, el problema es que no están casados entre sí. Y digo, ¿y? Pues que no están casados. ¿Usted sabe lo que es eso, pastor? Que no están casados y vienen a la iglesia y ahora los quieren proponer para unos cargos de dirección en la iglesia. Yo, honestamente, como tengo una forma de ver la vida tan distinta, yo no veo el problema. Pero pastor, ¿cómo usted no va a ver el problema? Que están en pecado. Están en pecado. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo a la iglesia? Dice, 15 años. 15 años. 15 años en pecado. Y ahora levantan el y dicen, usted es el pastor y tiene que resolver ese problema. Pero yo que tengo que ver con eso, sí, usted tiene que poner la disciplina. Digo, bueno, pero antes de hacerlo, yo quiero saber algo. ¿Cómo es la vida de esos dos hermanos en la iglesia? Dice, bueno, pues precisamente ellos van a todas las actividades de la iglesia, trabajan, están presentes, colaboran. Y los domingos, ellos no fallan un domingo. Y apoyan económicamente, son los diezmeros número 1 de la iglesia. Dan una cantidad significativa a la iglesia. Está bien, yo hablo con ellos. Entonces, voy con ellos. Porque yo lo que querían es que yo les dijera que declinaran a la nominación, que no aspiraran a los puestos de Dios. Y yo voy donde ellos. Le digo, mira, vengo aquí porque el consistorio de la iglesia, cuerpo comandante, me envió para hablarle con ustedes, para que ustedes no aspiren a las posiciones de liderazgo de la iglesia. Ellos abrieron los ojos así. Pero pastor, ¿por qué dice? Porque ustedes están en pecado porque no se han casado. Y llevamos 15 años en esta iglesia. Y ese pecado, bueno, según el
propósito de vida, sí es pecado. Ay, pastor, pero nadie nos había hablado de eso en 15 años. Ay, perdónenos, pastor, nadie nos había hablado de eso. Pues se miraron así y dicen, pues vamos a casarnos, ¿usted nos casa? Digo, y yo los caso, no hay problema. Pero se miraron así y dice, pastor, la situación es la siguiente, ¿verdad? Nosotros queremos obedecer la ley y lo que dice la iglesia, pero resulta que hace 15 años nosotros estamos juntos, eso es verdad, y vivimos esta casa que era la mía cuando yo estaba casada con mi marido que murió. O sea, yo soy viuda, y mis hijos estuvieron de acuerdo que yo me quedara en la casa, y si algún día yo me unía a otra persona, pues que me quedara por la casa. Y entonces el varón me dice, pues pastor, el problema es que yo soy divorciado. Dice, pues, entonces yo vendí la casa que yo tenía cuando estaba casado y la repartí entre la que era mi esposa y los hijos. Por eso me vine a vivir con ella aquí. El problema es que yo me jubilé y mi seguro social era bajito, pero cuando estaba casado con mi esposa, pues yo estoy cubriendo el seguro social por el seguro social de la que fue mi esposa, porque estuvimos casados más de 20 años. Eran personas de mucha edad. Y en el caso de la viuda, pues decía lo mismo. Ella recibía seguro social de su esposo, que fue médico, que tenía un buen seguro social. Pero la ley de seguro social tiene una sección que dice que usted recibirá el seguro social de su cónyuge o de su excónyuge mientras usted viva o mientras él viva. Si usted contrae matrimonio nuevamente, cesa esa ayuda del seguro social. Lo pueden buscar. Yo creo que eso no ha cambiado. No ha cambiado. Así que, pastor, pero con todo eso, si es pecado, renunciarnos se van a quedar sin entrada económica. Pero ellos dijeron, lo hacemos. Si es requisito de la iglesia, nosotros servimos a Dios primeramente. Por eso es que no se habían casado, porque iban a perder muchísimo dinero. Yo me quedé pensando, dije, ¿ustedes me dejan intervenir por ustedes en el consistorio? Sí, pastor, pero usted no va a casar, ¿verdad? Yo, bueno, si finalmente es un requisito, yo los caso. Me reúno con el consistorio y digo, miren, ustedes tenían razón. Esos dos hermanos admitieron que estaban en pecado, pero no estaban casados y tomaban la comunión y participaban. Pero ¿saben qué? Ellos decidieron que yo los casara. ¡Ah, gloria a Dios! Usted es un tremendo pastor, usted los convenció. Y yo no los convencí, eso fue una decisión de ellos. Pues vamos a orar, a dar gracias a Dios. Pero antes que den gracias a Dios, le quiero decir algo. Y aquí vienen los salomónicos. Pastor, ¿qué dicen? Pues que ellos entonces van a dejar de ofrendar lo que ofrendan. Uno de ellos daba casi 500 y pico de dólares mensuales, porque la pensión de ella, porque su esposo fue médico, era alta, y la de él también, eran bien responsables con eso. Así que ellos van a dejar de ofrendar a la iglesia. Se miraron así todos ellos. En aquella época era. Bueno, pues entonces pues, tenemos que hacer ajustes. No hay problema. No hay problema con eso. Pues vamos a dar gracias a Dios independientemente, ¿verdad? Con las muelas de atrás, independientemente de lo que haya pasado. Pues digo, espérate, hay un requisito adicional. ¿Cuál es el requisito adicional? Pues que ellos han decidido seguir participando como aspirantes a los puestos de dirección de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? Dice, porque entonces, porque se van a casar, se van a quedar en la iglesia y van a ejercer sus funciones como diaconisa, como diácono y anciana, pues se van a casar, van a perder sus ingresos. Ellos se han asesorado
y para servirle a ustedes y a la iglesia, ellos quieren que la iglesia subsane lo que ellos están dispuestos a dejar de recibir y que la iglesia entonces asuma la correspondiente equivalencia de lo que vamos a pedir. Y yo le dije que sí, que eso era justo, porque si la iglesia le estaba pidiendo que renunciaran a una cantidad de dinero, pues que la iglesia les pagara. Ay, pero pastor, usted no nos había dicho que ellos eran tremendos cristianos, ¿no? Y cambian. Se pudo más el interés económico que el amor que por ellos tienen. Claro. Esa fue mi forma de resolver este conflicto de inclusión. O sea, usted no puede excluir a la gente sin descubrir por qué están pasando por lo que están pasando. Correcto. Bueno, ya me hicieron así como 10 veces, que me pasé del tiempo. Pero les invito a que piensen en sus vidas, ustedes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, debemos tener una conciencia de ser inclusivos, de permitir que la gente entre, de no discriminar si tenemos problemas de andar, si no oímos bien. Mire, yo tengo varias cosas. Tengo graves problemas de salud, pero funcionales. Tengo problemas de visión y tengo problemas de audición. O sea, usted tiene que hablarme duro, porque si no, yo no lo entiendo. Bueno, tan es así que una vez se le dañó el carro, se quedó a pie, y yo pasé en mi carro, en mi guagua, y él empezó a gritarle, haciéndome señas, yo ni lo vi, y seguí. Cuando llegué a casa, ya por teléfono, me mira que fulano se quedó, entonces yo pasé por ahí, o sea, no lo escuché. Pero en ocasiones, cuando me dicen algo, me dicen, pero es que te lo he dicho 3 veces, y que no escuché. ¿Qué? ¿Quiere que te lo diga en chino? O sea, es la intolerancia de que no pueden meterse en la situación que yo estoy viviendo para ser condescendientes conmigo, ¿verdad? Y eso pasa en la vida de nosotros. Como no son como nosotros, como no tienen las mismas facultades que nosotros, entonces nosotros luchamos. Este pasaje es fundamental. Es fundamental en la vida de nosotros. Seamos inclusivos, recibamos a la gente tal y como son. Dejemos el resultado al Señor. Oramos por Dios y Señor nuestro. Te doy gracias por estos textos bíblicos porque nos abren la mente, la capacidad para entender las historias y las vivencias nuestras. Los discípulos quisieron reprender y los que aprendieron un hombre que hacía las cosas porque sintieron el llamado de Dios a hacerlo de esa manera. Tantos seres humanos que hacen cosas y son reprendidos. Tú no tienes licencia para eso, tú no tienes autorización para eso, tú no tienes el sello para hacer esas cosas, no tienes el permiso, no pagaste la patente. Tantas formas de excluir a la gente cuando Dios nos llamó a todos seres humanos. Pero sobre todas las cosas aquí en la iglesia, que sea una congregación, una iglesia de puertas abiertas, que la iglesia presbiteriana seamos una iglesia donde las puertas estén abiertas para todos los seres humanos, los cuales nosotros podamos ejercer el cuidado pastoral sobre ellos, independientemente o no de la forma que tenemos de ver la vida, pero tenemos que recibir a la gente como son y ser pastores y pastoras en la vida de ellos. Bendícenos a nosotros porque este ha sido el norte desde que comenzamos a funcionar en esta iglesia. Recibir a todos aquellos que deseen en su corazón servir a Dios y reconocer que Dios es el Señor de su vida. Por Jesús el Señor. Amén. Amén. Ahora tendremos la Santa Cena y después se va vayan a su casa buscando el juguito y el pedacito de pan para que la reciban con nosotros. Por lo menos una vez al mes, acá en esta congregación son los últimos domingos de mes donde celebramos la Eucaristía.
Los primeros domingos de mes ofrezco sirvo con recursos allá en Aguadilla, que allá en los primeros domingos de mes, y en otras congregaciones que vamos precisamente desde que nos retiramos del ministerio activo, vamos a ofrecer los sermones y la Eucaristía, porque la Iglesia Presbiteriana por lo menos una vez al mes, más todas las ocasiones que así el cuerpo gobernante de la Iglesia lo determine. Así que hoy es el último domingo de mes, este mes tuvo cinco domingos, ¿verdad? Así que, y hoy pues nos alegramos que Salvador y toda su tropa, toda su familia esté con nosotros y compartamos de estos elementos, ¿verdad? De esperanza, como dice, en memoria de mí, celebrando esta participación. Recordemos entonces que es asunto de cada uno de nosotros participar o no. Lo único que yo podría decirle es que con toda la fuerza de su corazón proclamen y digan: Cristo el Señor, Jesús, el Cristo es mi Señor y Salvador. Y lo demás vendrá por añadidura. Cada uno se probará a sí mismo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, y tomará así del pan y de la copa conforme a su fe y su conciencia. En breve los ancianos aquí presentes, ancianos gobernantes, van a acercarse, les invitamos a que se acerquen, van a distribuir los elementos. Les van a entregar a ustedes el equivalente a una oblea, a un pedazo de pan y una copa en miniatura, ¿verdad? Que significa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sonia, puedes orar por el pan. Manuel, puedes orar por la copa. Usted no tiene que ser presbiteriano ni miembro de esta congregación para participar. Los hermanos que nos están viendo por Facebook, busquen pan o galletas, busquen alguna bebida para que también lo hagan con nosotros. Nos esperamos una vez se distribuyan los elementos para hacer el ceremonial y la liturgia acostumbrada para eso. Oramos, Sonia, y luego Manuel. Amantísimo Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad hoy en día de poder compartir este pan en recuerdo y en memoria de tu vida. Gracias por ello, Señor. Permítanos seguir haciéndolo en cada momento y que eso nos permita y que sea oportuno en esta iglesia, Padre. Hemos orado en el nombre de Dios Jesús. Amén. Señor, te suplicamos que tú bendigas este vino que representa tu sangre y que en la medida que nosotros lo tomemos, nos reanimemos, Señor, nos vivifiquemos de tal manera que comprometiéndonos contigo nos comprometamos con aquellos que sufren, con aquellos que necesitan, para que nosotros seamos realmente iglesia tuya, para la gloria y honra y para el beneficio de nosotros. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Han de ser distribuidos los elementos y luego nos esperamos para tomar el pan y así mismo de la ropa del Señor. Los pasajes alusivos a la Eucaristía se encuentran en 1 Corintios 11 y en el Evangelio de Juan, capítulo 6 al 9, hay referencia a este ceremonial donde Jesús se proyectaba como que él era el cuerpo que iba a ser ofendido por cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que no había ese elemento de separación y de no incluir a la gente, porque si se hubieran tomado en cuenta otros requisitos, hoy no estaríamos aquí haciendo esto. Este es el cuerpo de Cristo partido por cada uno de nosotros, como también la copa es la copa de un nuevo pacto en su sangre. Amén. Si Dios en Cristo
hubiera sido selectivo, ninguno de nosotros hubiese podido acceder a esta mesa. Se hubiera pedido hombres y mujeres perfectos, sin mancha, sin pecado, sin malos pensamientos. Ninguno de nosotros cumpliría con ese requisito. Algunos se aproximan más, otros no. Pero eso no está en uno, determinar quién sí y quién no. Pero Dios tuvo tanta misericordia que permitió que a través de Cristo Jesús fuéramos invitados a esta mesa. Y hemos sido invitados esta mañana sin tomar en consideración si estamos bien vestidos o no estamos vestidos, sino que somos seres humanos creados por Dios, que reconocemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas y por eso podemos venir. Y Cristo nos invitó y doy gracias a Dios porque me invitó y no me dejó fuera. Me dio esa oportunidad de acudir a su presencia, a tomar de estos elementos que dentro de la tradición del cristianismo significan el cuerpo y la sangre del Señor. No es que esto sea realmente la carne de Cristo o la sangre de Cristo, sino que significa el acto redentor, porque Él en la cruz del Calvario, allí llevó consigo mismo todas nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras ofensas. En cierta medida nos limpió para venir a esta mesa preparados. Por eso la Escritura dice en algún lugar que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. De tal forma, como decía Pablo, lo que yo aprendí, eso también les enseño, que Jesús, el Señor, reunido con sus discípulos, tomó pan, dio gracias a Dios y lo partió, diciendo: tomen, coman, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Participemos, hermanos y hermanas, del cuerpo de Cristo. Después de haber cenado, tomó también una copa, diciendo: esta copa significa un nuevo pacto, una nueva alianza. De tal forma que cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Nosotros, la iglesia de este tiempo, no solamente anunciamos y proclamamos su muerte, sino que anunciamos y proclamamos su resurrección, victoria sobre la muerte. Participemos pues de la copa del Señor. Nos ponemos en pie, los que así puedan hacerlo, y tenemos la oración de culminación de esta ceremonia. Eterno Dios, gracias por la invitación que has hecho a nuestras vidas a participar de estos elementos que simbolizan la victoria en la cruz del Calvario. Gracias por hacernos parte de esa victoria, porque de la misma manera que a través del bautismo conjuntamente contigo somos sepultados, también somos partícipes de la resurrección a la vida eterna. Gracias porque nos elegiste, no tomando en cuenta lo que somos, sino tomando en cuenta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y haremos esto, Señor, hasta que tú vuelvas, como enseña la Iglesia, como enseña la Escritura, que nos dice que al final de los tiempos
ya no hará falta los ministros, pastores y pastoras para moderar y dirigir esta ceremonia, sino que tú mismo convocarás a todas las naciones del mundo y allí en una mesa tú presidirás esa ceremonia que se llama el banquete mesiánico. Mientras tanto que eso ocurra, aquí en esta congregación lo haremos con tu favor las veces que sea necesario. Danos tu bendición y gracias nuevamente por la oportunidad de ser convidados, invitados tuyos a esta celebración. Por Jesús el Cristo, oramos. Amén. Amén. Pasamos a la parte final de la celebración de la liturgia de domingo y damos gracias a Dios por esta actividad. Cantemos ahora el Salmo 118. Este es el día. Ahora tengamos el ofertorio para las 4 iglesias de este culto. Pueden depositar sus ofrendas en los platillos al lado de la mesa de comunión y al público que nos sigue por internet, los que deseen apoyar económicamente a las iglesias de este ministerio, les agradecemos que envíen sus ofrendas por cheque a nombre de la Iglesia Presbiteriana Buen Pastor, indicando el nombre de la iglesia a la que deseamos celebrar. Y va a ser a la dirección que encontramos en pantalla, pasado los tiempos que nos llevan. Cantemos dando gracias al Señor por esta noche.
de intercesión y vamos a estar orando por la completa recuperación de nuestro hermano Salvador Gamasta y esta iglesia, por la familia Obras y Rafael, por la hermana Isla Torres Bonilla en Mayagüez, por la hermana cubana Lilita Sánchez Camp y su mamá en España. Oramos por las necesidades de quienes están aquí presentes y de ustedes que nos siguen por internet, en Puerto Rico y en otros países. Continuamos orando por el cese de las guerras, las invasiones, el genocidio, los bloqueos económicos. También por la búsqueda de justicia y paz para el mundo. Y oremos por el presbítero Manuel Vázquez Rivera, miembro de la Tercera Iglesia. Oremos. Agradecemos, Señor, que antes de nosotros pensar en toda nuestra desgracia, en todas nuestras necesidades, tú conociéndola, Señor, tienes misericordia de nosotros, nos ayuda para que nos podamos levantar y entender que hay un mejor mañana, un mejor día para que nosotros vivamos con alegría y con alegría compartamos el amor que tú derramas en nosotros para que sea una vivencia buena en gran manera. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Los programas semanales de las 4 iglesias son los siguientes: los martes a las 9 de la mañana, estudio bíblico y oración en la primera iglesia en Añana. Los martes a las 10, estudio bíblico y oración en la iglesia Portacheli en San Germán. Los martes a las 4 de la tarde, servicio de oración en la iglesia presbiteriana del Buen Pastor en Mayagüez. Y los miércoles a las 10 de la mañana, el servicio de estudio bíblico y oración aquí en nuestra tercera iglesia presbiteriana en Mayagüez, con todos invitados. Recordemos que el próximo domingo se celebra el Día de Comunión Mundial. Y ahí se destaca la unidad en Cristo con todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo. Ahora pues vamos a felicitar a todas las personas que cumplieron años o aniversario de la semana. Hay varios aquí: el joven Gabriel Suárez Arango, Filadelfia, el nieto del pastor Arango. Sí. Al hermano Omar Madero Ortiz, en Florida, hijo de nuestro hermano Juquito. También a María Patrón Rodríguez, del Río Cristal. Esposo de nuestro hermano Manuel. Y a la reverenda Unsu Lee, que está residiendo en Corea del Norte. Sí. Así que como regalo le cantamos feliz cumpleaños. Hay unos saludos que están enviando de unos televidentes, unos que nos están viendo, que siempre nos han acompañado: de Nancy Cardona de San Sebastián, la hermana Leila Ramírez Segarra, la hermana Zenobia Rivera de Daza, que nos está viendo de Antioquia, Colombia, que nos manda saludos, la hermana Estrellita del Llano, que también nos manda saludos desde México, y la hermana Alba Acevedo, que no está presente, que es miembro de esta iglesia, pero que también nos está viendo en este momento. Y María Rodríguez. Ah. María Rodríguez también, así que... Bien, pues saludamos a todos aquellos que nos están viendo. Sí. Hay una cosa importante que debemos también de sentirnos muy satisfechos y alegres, que estas son personas que nos escriben y nos mandan notas, pero hay otros que nos están viendo y no nos están escribiendo, y debemos de indicarle a esta congregación y a los que nos están viendo que tenemos más de 800 personas que nos están viendo el culto. Más de 800 personas. Sí. Que nos siguen. Sí. Y de, exacto. Donde estemos, y nos ven en diversos países, en Colombia, México, tenemos muchísimos seguidores en Brasil, que nos están viendo, en Turquía,
La hermana Ucho nos ve desde Corea, a la hora que sea, de España, Venezuela, nos están viendo de todas partes. Pues vamos a felicitar a estas personas cantando feliz cumpleaños, mi amor para ti, que Dios con mi feliz cumpleaños, que Dios con tu bondad te dé mucha Navidad, salud, felicidad, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par ha sido un año hermoso del concedió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé mucha vida, salud, felicidad. Amén. Bien, ahora para el siguiente tenemos la bendición por el pacto de José. Está descomponiendo poco a poco. Está descomponiendo la bandereta. Y después de la bendición pastoral escuchamos, no acaba con la bendición, escuchamos un hermoso cántico que tiene como título Paz en medio de la tormenta de Ned Arias. Así que luego de la bendición nos quedamos un minutito para escuchar. Hoy me pasé del tiempo, no por eso dejé de escucharnos y vernos y aquí de asistir, pero había que compensar a Salvador por el tiempo que no vino. Hoy te pusimos te puse el tiempo de nuevo. Yo creo que el domingo pasado le cantaron cumpleaños al pastor, ¿verdad? A Ángel. Sí, Suárez, sí, le cantamos en la creo que Ángel cumplió 80 años, lo digo al medio, que yo responsablemente fui porque los hijos pues, los hijos le prepararon la le sorpresa. prepararon un encuentro de sorpresa. Que nadie sabía. Allí echaron de menos A la familia a Camasta. Lidia y a Salvador, pero yo responsablemente había llamado a los bomberos, porque prender 80 velas con aquella brisa que hacía en aquel lugar, pero gracias a Dios no pasó nada, y las apagó completitas. Todavía sopla. Así que ahí estamos. Nos damos gracias, pasamos un buen rato con Ángel y todos los que cumpleaños. Así que nada, sean felices. Nos vemos en las distintas actividades de la semana. Oren mucho por las iglesias que están sin pastor, como Bariquilla, como La Pica, La Canelaja, La María, Boquerón. Hay tantas congregaciones. Río Cristal. Entonces, los pastores que estamos jubilados, pues hemos puesto, ¿verdad?, en un esfuerzo para acompañar a esta iglesia hasta donde podamos alcanzar, ¿verdad? Así que vamos a tener esta oración final. Que pedimos a Dios que nos dirija en nuestra salida de este encuentro, de esta convocatoria que se hace domingo tras domingo para alabar y glorificar al Señor. Y yo digo, como dice el salmista, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Es con alegría y regocijo que venimos a este lugar, porque al encontrarnos hay ese misterio de la solidaridad y el amor. Y al compartir un cafeíto y otras cosas que hacemos al final también, nos sentimos tan alegres y contentos como que se nos hace el día y nos prepara para la jornada de la semana. Así que llévanos con bien, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escuchemos paz en medio de la tormenta. Hermoso cántico.
todo tienes, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta.
paz de Dios sobre todos.